Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web sobre el uso de datos para respaldar la planificación basada en áreas en las áreas más allá de la jurisdicción nacional, organizado como parte del proyecto ABNJ DeepSeas. Este proyecto es un proyecto de 5 años implementado en forma conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO por sus siglas en inglés, y ONU Medio Ambiente. El componente del proyecto que corresponde a ONU Medio Ambiente se ocupa de la planificación basada en áreas y está dirigido por el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de ONU Medio Ambiente, o UNPWCMC. Esta presentación describirá la revisión de las herramientas de planificación basada en áreas, cuyo propósito fue determinar si las herramientas pueden apoyar o si éstas ya apoyan la planificación entre los distintos sectores que realizan planificaciones en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Este proyecto está evaluado en más de 87 millones de dólares, lo que incluye 8 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o GEF por sus siglas en inglés, durante 5 años y aproximadamente 79 millones de dólares de la cofinanciación de socios. La FAO y UNEP-WCMC son los organismos de ejecución en sociedad con las organizaciones regionales de pesca y grupos gubernamentales y académicos que ven aquí en pantalla. Estos no están en ningún orden en particular. El proyecto incluye una serie de actividades que involucran las regiones piloto, que estas están compuestas por CIOFA, o sea, el Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional, las Organización de Pesquerías del Atlántico Suroriental, CPPS, que es la Convención Permanente del Pacífico Sur, y el Convenio de Nairobi. Este proyecto está implementado en forma conjunta por FAO y ONU Medio Ambiente. En términos específicos, el componente 4 del proyecto tiene como por objetivo identificar y probar metodologías de planificación basada en áreas en 2 regiones piloto, los océanos Pacífico Sudoriental y el Índico Occidental. Estas son las 2 regiones piloto del proyecto. En ellas trabajamos en estrecha colaboración con las respectivas organizaciones marítimas regionales, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el Convenio de Nairobi. Por lo tanto, el componente 4 de la que se trata sobre la identificación y pruebas de metodologías de planificación basada en áreas se está desarrollando en estas 2 regiones piloto. También tenemos varios otros socios que incluyen órganos regionales de pescas y organizaciones no gubernamentales. Vamos a hablar un poco sobre los datos de la biodiversidad marina. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿quiénes realmente necesitan los datos relacionados con la biodiversidad? Por un lado, los gobiernos nacionales utilizan esta información para informar sobre el estado de sus hábitats marinos, formar políticas, contabilidad de capital natural, hacer evaluaciones para concesiones, etc. Las organizaciones intergubernamentales y las ONGs para desarrollar indicadores e informar sobre objetivos mundiales. El sector empresarial también podría necesitar datos relacionados con la biodiversidad para realizar evaluaciones de impacto ambiental y también tomar decisiones de gestión, por ejemplo, las organizaciones regionales de pesca. Por otro lado, los organismos de investigación también hacen uso de esta información para hacer mapeo, modelado de distribución de especies, evaluación de carbono azul, valoración de servicios ecosistémicos, etc. Entonces, ¿por qué? Esto se hace para tomar decisiones, planificar y permitir la investigación. Los datos a veces, tal como son presentados, son muy técnicos y pueden dar un poco de miedo, pero también son muy importantes. Son el núcleo del proceso de la toma de decisiones. Los datos pueden informar a los responsables de toma de decisiones sobre la distribución espacial y temporal de características de la biodiversidad marina, por ejemplo, como lo son montes submarinos y montículos. También pueden brindar una información sobre el estado de los ecosistemas marinos, por ejemplo, a través de indicadores de salud de los ecosistemas o evaluaciones de las poblaciones de peces. Y también los datos, o la falta de ellos, también ayudan a reconocer los vacíos de datos regionales, así como las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.
Existen muchos otros tipos de datos que pueden clasificarse de distinto modo, por ejemplo, según lo que representan o cómo o cuándo se recopilaron. Una forma de diferenciar datos es por su escala geográfica. Los datos mundiales contienen características a escala mundial, lo cual significa que las tendencias pueden compararse a esta escala. Sin embargo, los datos mundiales suelen provenir de muchas fuentes diferentes, lo que significa que se recopilaron utilizando diferentes metodologías con un diverso grado de exactitud. Los datos regionales, por otro lado, se centran a una escala geográfica más local, por lo cual suelen ser más exactos y más adecuados para las decisiones a nivel regional. Ambos tipos de datos tienen sus pros y sus contras. Todo depende del uso que se les da. Y esos ya, pues, obviamente deben ser adecuados para su propósito. Aquí, por ejemplo, mostramos una distribución mundial de montes submarinos, montes y montículos submarinos, y también tenemos una imagen ya de praderas submarinas por el área de las Bahamas a un nivel más regional. Así como existen diferentes tipos de datos según su rango geográfico, también existen diferentes niveles de datos dependiendo del tipo. En líneas generales pueden dividirse en dos. Existen los datos fundamentales y existen los datos, como los datos, ya cómo se usan estos datos. Entonces, en primer lugar, los datos fundamentales, tales como hábitats y distribución de especies, son utilizados para luego crear otro conjunto de datos. Por ejemplo, ecosistemas marinos vulnerables o áreas marinas de importancia ecológica y biológica. Por lo tanto, son una versión sintetizada de muchos conjuntos de datos que se usan para decir si una zona es vulnerable o es sensible, como por ejemplo en estos dos tipos de identificación de áreas. La combinación de conjuntos de datos conforme a determinados criterios crea los conjuntos de datos sintetizados en el cuadro azul a la mano derecha. Ahora vamos a hablar de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Bueno, como se señaló, los metadatos son un elemento muy importante. Los metadatos son esenciales ya que orientan el uso adecuado de los conjuntos de datos. Entonces, ¿qué son? En términos sencillos, los metadatos son datos sobre los datos, lo cual puede sonar un poco redundante y un poco confuso, pero simplemente significa que resumen información sobre los datos. Los datos sin metadatos no tienen sentido. Entonces, los metadatos son esenciales para orientar el uso adecuado de los conjuntos de datos e indica qué es lo que se está mirando. Por ejemplo, si tenemos un mapa de distribución de una especie con polígonos, quizás no sepamos que un polígono indica la presencia de una especie, su rango o sus datos modelados, etc. Sin la adición de los metadatos, los datos crudos, por llamarlos así, suelen no tener la información contextual necesaria para comprender el origen de estos y los tipos de análisis que estos datos podrían respaldar. Por lo tanto, los metadatos son esenciales para orientar un intercambio y distribución adecuada de los datos. Los metadatos se definen frecuentemente como datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de otros datos y su gestión a través del tiempo. Entonces, de este modo, los metadatos bien construidos y bien mantenidos pueden mejorar la comprensión de los conjuntos de datos y garantizar su sostenibilidad, lo cual demuestra la rentabilidad para una organización. Los metadatos deberían proporcionarse en un formato que permita comprender, usar, volver a usar e integrar un conjunto de datos con otros conjuntos de datos y análisis. La gestión de metadatos ofrece numerosos beneficios. Todos los esfuerzos para aplicar, organizar y gestionar los metadatos pueden ayudar a mejorar el conocimiento de los datos que se tiene de una organización y apoyar las operaciones y la toma de decisiones. Aquí en pantalla ven un ejemplo de tipo de hojas de metadatos estándar que generamos aquí en el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de un Medio Ambiente. Estos se incluyeron en los informes de datos mundiales del 2016 y también se adaptaron para las versiones del 2018. Como pueden ver, se enumeraron distintos campos de información sobre un conjunto de datos. Entonces, si ven ahí en pantalla, en este caso el conjunto de datos en cuestión se refiere a la distribución mundial de corales de aguas frías, la versión de 2005. Entonces, nuestra hoja de metadatos brinda información sobre la procedencia y la creación de este conjunto de datos, como lo pueden ver ahí. Entonces, ahora vamos a analizar algunos de esos campos con mayor detalle. Por ejemplo, para garantizar que los datos no se utilicen mal y las suposiciones y las limitaciones
que afectan la creación de los datos, estas deben estar completamente documentadas. En general, los datos utilizados por muchas personas distintas al productor, o sea, los datos son utilizados por muchas otras personas y tener metadatos permite al que produce los datos describir los recursos de modo tal que los usuarios lo puedan comprender y puedan comprender todas las suposiciones y limitaciones y evaluar la aplicabilidad de los recursos para su uso previsto. Por ejemplo, sobre la versión y el linaje o la frecuencia con la que se actualizan los datos, esto es otro campo esencial. Los datos son como una foto instantánea, representan un hecho, en este caso, la distribución de corales de agua fría, pero solo en un determinado momento. Un minuto después de su creación, un conjunto de datos podría resultar obsoleto debido a sus actualizaciones. Entonces, eso significa que saber cuándo se creó este conjunto de datos y la frecuencia con que la se actualiza es esencial para entender los datos. En resumen, una documentación adecuada a través de metadatos ayudará a las personas que no tienen familiaridad con los datos a comprenderlos mejor y a usarlos adecuadamente. La documentación de buena calidad también aportará a los productores de datos un conocimiento más acabado de los datos que poseen y les permitirá gestionar mejor la producción, el almacenamiento, la actualización y la reutilización de esos datos. Bueno, no todos los campos de los metadatos son esenciales. Algunos solo son útiles, son solo útiles tenerlos por si están disponibles. Los campos esenciales pueden variar conforme al propósito de la creación de los metadatos. Entonces, campos esenciales que se recomiendan son, por un lado, la identificación, un ID de metadatos. Entonces, es como un código de referencia, una identificación asignada por el gestor de los datos y se utiliza para vincular cada registro de la tabla de atributos con la fuente de información pertinente en la tabla de metadatos. Por otro lado está el título, que indica lo que representan estos datos, y también debe tenerse en cuenta el idioma y el título debe traducirse si es necesario. Por otro lado tenemos cobertura. Esto indica si estos datos ocurren a nivel nacional, regional o mundial. Como cuarto punto tenemos la organización, entonces el nombre de la institución que es responsable por la creación de los datos. Por ejemplo, en el caso anterior seríamos nosotros, el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de un Medio Ambiente. Palabras claves también son importantes porque ayudan a vincular los datos o los metadatos con los temas a los cuales se refiere. Entonces, por ejemplo, palabras claves asociadas son, en ese caso son hábitat, medio marino, abundancia, corales, por ejemplo, podría ser en el ejemplo anterior. Y por último, el localizador de los recursos. Entonces, eso es la dirección web, el link para ubicar el conjunto de datos. Como con la mayoría de bases de datos centrales, gran parte del trabajo llevado a cabo por nosotros, por UN EPWCMC, no solo gira en torno a la creación, sino también a la estandarización de los datos y los metadatos. Como acaban de ver, desarrollamos nuestro propio estándar de metadatos y que lo aplicamos a todos los conjuntos de datos marinos y costeros que manejamos o alojamos en nuestro centro. Los datos deberían proporcionarse en un formato que se permita usar y que se permita reutilizar una y otra vez e integrar un conjunto de datos que también permitan integrar un conjunto de datos con otros conjuntos de datos para hacer análisis, garantizando que se informen las decisiones adecuadamente. Sin estandarización podría resultar imposible realizar el análisis de datos o comparar distintos conjuntos de datos. Pero entonces, ¿por qué es tan importante? Los beneficios de los metadatos, algunos de los cuales ya hemos señalado, son, por un lado, simplificar el descubrimiento de datos y el patrimonio de los datos, reducir la pérdida de conocimientos institucionales, aumentar la continuidad, el ciclo de vida y la utilidad de los datos, aumentar la confianza que tiene el usuario final sobre los datos y sobre el análisis en los cuales basados en estos datos, y aumentar el valor de los datos que se tiene, facilitando la utilización de ellos y el intercambio de estos. Por lo tanto, todos los esfuerzos para gestionar y organizar y aplicar los metadatos pueden ayudar a mejorar el conocimiento de estos y apoyar su uso en las operaciones y en la toma de decisiones.
Bueno, almacenamiento de metadatos. En el 2016, como parte del proyecto de ABNJ o Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, quisimos identificar conjuntos de datos mundiales que cubrieran características regionales dentro de las dos regiones pilotos del proyecto. Entonces, primero nos enfocamos en los datos mundiales. Publicamos dos documentos técnicos que incluyen una introducción de alto nivel sobre los conjuntos de datos que son pertinentes para este proyecto de Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional. Cada inventario identificó 103 conjuntos de datos que reflejan varias características de la biodiversidad. Como parte de estos informes, creamos hojas de metadatos estandarizadas con la información necesaria relacionada con un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, de dónde provienen los datos, qué representan, cómo se distribuyen, una resolución, su uso previsto, las restricciones de uso, en fin. Entraremos ya en mayor detalle sobre los metadatos más adelante en este seminario, pero lo más importante es que decidimos centrarnos en recopilar, en compilar la información sobre los sitios donde se pueden hallarse los datos, en vez de trabajar con los datos espaciales reales. El inventario también incluyó archivos PDF interactivos para aquellos usuarios que no tienen acceso a sistemas de información geográfica, entonces para que la gente pudiera visualizar los datos espaciales de una manera más accesible. En el 2018 dimos un paso más adelante y entonces para expandir y complementar los datos, los informes de los datos mundiales que habíamos creado en el 2016, esta vez decidimos centrarnos en los conjuntos de datos regionales y nacionales para cada una de las dos regiones piloto. Queríamos que cada región participe en la producción de estos inventarios y aprender sobre las barreras que podrían existir en términos de uso e intercambio de datos. Estos informes fueron coordinados por expertos en datos regionales de cada una de las dos regiones. Estas dos recopilaciones, estos dos informes, están próximos a completarse y pronto se publicarán en el sitio web de Common Oceans. El propósito de eso fue identificar qué conjuntos de datos locales existen y cuáles son los posibles vacíos de datos que existen a nivel regional. Cada inventario enumera los conjuntos de datos disponibles y dirige a los usuarios a las fuentes de estos datos. En cuanto a los inventarios de metadatos marinos, entonces se realizaron cinco productos para Chile, Ecuador, Colombia, Perú y la región general de CPPS. Y cada inventario de metadatos incluye un sumario de metadatos, un inventario de proyectos nacionales y un inventario de metadatos generados. Existen tres categorías de los metadatos. Por un lado está ecología y biodiversidad, segundo sería oceanografía y geomorfología, y por último actividades antropogénicas e impactos. Entonces, bajo esto, cada una de estas tres categorías existen diferentes tipos de datos que se encontraron. Entonces, por ejemplo, ecología y biodiversidad, tenemos datos sobre hábitats de especies, distribución de las especies, áreas de importancia para la biodiversidad. En oceanografía y geomorfología se tienen datos sobre batimetría, características geomorfológicas, minerales en el fondo marino. En la última categoría de actividades antropogénicas e impactos, se tiene informes sobre pesquerías, las presiones de pesca, el turismo, impactos de contaminantes, polución y infraestructura. En esta región de CPPS, la información incluida proviene de diferentes entidades internacionales, centros de investigación, universidades y diferentes instituciones y centros en estos diferentes países. Entonces, por ejemplo, unos datos que tenemos es sobre el flujo migratorio de diferentes especies como la tortuga laúd y el tiburón ballena. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de los desafíos, los retos sobre los datos marinos. Bueno, por supuesto existen muchas cuestiones relativas al uso de datos marinos para la toma de decisiones, o sea, muchos retos y desafíos. Entre eso, lo más evidente es que el 95% del océano no ha sido explorado. El océano es muchísimo más difícil de explorar y de sondear que el entorno terrestre. Entonces hay un fuerte sesgo en los esfuerzos de muestreo y además en la disponibilidad de datos que existen
el sesgo va más hacia las regiones templadas del hemisferio norte y dentro de las zonas económicas exclusivas. Esto es especialmente cierto en el caso de las áreas más allá de la jurisdicción nacional, que continúan relativamente sin ser exploradas debido a los desafíos y gastos logísticos asociados con el muestreo de áreas remotas. En particular, los hábitats de alta mar actualmente están poco estudiados y hay muchísimas especies endémicas que la ciencia aún desconoce. Hay mucho por conocer aún. Y es por eso que crear inventarios de conjuntos de datos marinos como los que creamos bajo este proyecto es muy importante para tener un panorama, una idea de lo que existe realmente y aumentar la transparencia de quienes tienen estos datos. El acceso a los datos y el intercambio de datos siguen siendo un desafío difícil. Recopilar datos suele ser costoso y por eso es comprensible que los propietarios de los datos quieran conservarlos. Sin embargo, poco a poco vamos avanzando más allá hacia una situación de datos abiertos, de acceso abierto a los datos. Ese es un ejemplo de distribución mundial de hábitats marinos, donde los datos que pueden ver están disponibles en el Ocean Data Viewer, en la página web de Ocean Data Viewer que manejamos. Y al ver este mapa diríamos, no, pues nuestro conocimiento de los hábitats oceánicos parece muy completo, porque pues está bien lleno de ese mapa. Pero en realidad nos da una falsa impresión de qué tan completo es, porque la mayoría de los conjuntos de datos que vemos aquí en el mapa sobre montes submarinos en color púrpura y los montículos en color rosa son datos modelados, o sea, son datos donde se realizaron modelos matemáticos de estimación de dónde podrían encontrarse estos tipos de ecosistemas. Por lo tanto, no tenemos una forma de verificar si la presencia de un monte submarino o un montículo en este mapa es realmente correcta. Entonces, también puede observarse que estos montículos abarcan una gran extensión de las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Entonces, ahora miremos esta diapositiva y pongan atención a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Se desapareció todo lo rosado y lo morado. Una vez que quitamos estas capas que eran las modeladas, nos quedan ejemplos de conjuntos de datos de 5 hábitats sobre las praderas submarinas, los marismas, los manglares, los corales de agua frías y arrecifes de coral, que estas bases de datos son administradas por nosotros aquí en UNEP WCMC. Y estas bases de datos tienen más de 2.5 millones de registros en una especie, en una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. El mapa parece mucho más vacío ahora, ¿no? Entonces incluso aparece que nuestras cosas están bien cartografiadas, pero lo cierto es que en general no podemos obtener como una foto instantánea mundial que muestre la ubicación de muchos hábitats y muestre como su estado, su condición, sus tendencias en un momento exacto. Y esto se debe a que, por un lado, los conjuntos de datos que aportamos en estas capas mundiales provienen de distintos momentos y en algunos casos de distintas metodologías. También es difícil determinar si la falta de datos verdaderamente significa la falta de un hábitat o simplemente significa que no hay datos disponibles. Incluso hoy, con tecnologías como la teledetección a través de imágenes satelitales, que suele considerarse como una panacea, es de aplicación limitada cuando se trata de monitorear hábitats marinos. En los casos en que fuese exitosa, por ejemplo, que con los manglares fue exitosa, estos datos necesitan ser validados in situ, necesitan ser verificados con datos en campo, por decirlo así, para confirmar la presencia y evaluar las tendencias. Esto también significa que muchas veces no podemos responder cuantitativamente sobre dónde están ubicados los hábitats oceánicos y cómo están cambiando con el tiempo. Esto se aplica a los hábitats costeros, que en teoría son mucho más fáciles de acceder y monitorear. En el caso de los hábitats de aguas profundas, como los montes submarinos que acabamos de ver, esto resulta aún más problemático. Bueno, en resumen, los conocimientos sobre biodiversidad marina siguen siendo limitados, especialmente en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. En el océano suelen decirse que nuestros conocimientos de la distribución de especies y los hábitats son bastante buenos en aguas costeras menos profundas, pero muy deficientes en las aguas profundas distantes de la costa debido al tiempo y a los recursos limitados. Es muy costoso hacer sondeos en áreas en mar abierto.
También hay sesgos o vacíos de conocimiento que pueden ser sesgos espaciales, como en este caso que se tiene ahí, temporales, estacionales o taxonómicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí mostramos que las aguas costeras menos profundas se muestran mucho más que las aguas profundas distantes a la costa. Entonces ahí ven una gráfica representando la profundidad y en relación con el número de muestreos que se han realizado. Entonces, como un ejemplo gracioso de la vida real, Newsweek publicó el año pasado, en abril, un artículo en el que se preguntaba por qué estamos mapeando en Marte, estamos mapeando el suelo de Marte antes que el océano, especialmente porque mapear el fondo del océano costaría lo mismo que una sola misión a Marte. También existen muchos desafíos de datos específicos en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Además de los vacíos y los sesgos de datos mencionados, mayormente relacionados con el aspecto físico de las áreas más allá de la jurisdicción nacional, también está el aspecto institucional o de gobernanza. Tradicionalmente, las actividades en ABNJ, en áreas más allá de la jurisdicción nacional, han sido sectoriales, lo cual significa que el sector aplica sus propias herramientas de planificación basada en áreas, tales como los ecosistemas marinos vulnerables, que los utilizan los organismos de pesca, o las zonas marinas, las áreas marinas especialmente sensibles, como los utilizan en la Organización Marítima Internacional. Estos enfoques sectoriales de planificación basada en áreas también generaron que los datos, también hacen que los datos que se creen o se almacenen sean en forma sectorial, a veces con poca comunicación entre los distintos sectores. Entonces, el problema de esto es que actualmente no existe una plataforma centralizada, intersectorial, para almacenar los datos relacionados con las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Las plataformas de datos podrían incluir datos en dos o tres, a veces incluyen datos de dos o tres sectores, pero no cubren las diferentes actividades que ocurren, todas las actividades que ocurren en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del almacenamiento y el intercambio de datos. Ante la falta de una plataforma centralizada de datos específicos en áreas más allá de la jurisdicción nacional, se dificulta mucho el almacenamiento y el intercambio de datos para estas áreas. Por ese motivo, hace muy poco tiempo publicamos un informe técnico en el que analizamos las opciones existentes de almacenamiento e intercambio de datos para nuestras dos regiones piloto, pues con el propósito de buscar dónde alojar esos tipos de datos. Este documento se publicó como parte del proyecto Areas Beyond National Jurisdiction Deep Seas, áreas más allá de la jurisdicción nacional, bajo el programa de Common Oceans. Se produjo en colaboración con Grid Arundel. En este proyecto evaluamos las opciones actuales y las posibles opciones futuras de almacenamiento e intercambio de datos en las dos regiones del mundo que estamos analizando, que son otra vez el Océano Índico Occidental y el Pacífico Sudoriental, nuestras regiones piloto. ¿Cómo se evaluó el almacenamiento de datos? Entonces nosotros identificamos diferentes opciones de intercambio y almacenamiento de datos en los océanos, el Pacífico Sudoriental y el Índico Occidental. Y las evaluamos utilizando una serie de criterios, los cuales ven en pantalla. Entonces, estos criterios son, uno, mandato, ¿qué quiere decir? Bueno, en la actualidad en el portal cubre las áreas más allá de la jurisdicción nacional o solo las áreas en la zona económica exclusiva. Dos, sostenibilidad. ¿Es una opción viable a largo plazo? Tres, disponibilidad. ¿Está disponible ahora? Cuatro, funcionalidad. ¿Qué tan fácil de usar es? 5. Visualización. Se pueden mapear capas de datos en línea utilizando una función de mapeo en web. Entonces, estos informes nos permitieron obtener un panorama de las opciones que existen actualmente en nuestras dos regiones piloto. Evaluamos las diferentes opciones desde los portales de datos, de clásicos de datos, hasta sitios web que simplemente enumeran datos y fuentes. Ese es un ejemplo del principal tipo de resultados, en este caso es para la región del Índico Occidental. En la tabla se muestra lo bien que algunas opciones de intercambio y almacenamiento de datos que seleccionamos
cumplen con un conjunto de criterios que predefinimos. Por ejemplo, si un portal de datos determinado tiene servicios de mapeo web o si almacena datos de distintos sectores. Para el Pacífico Suroriental se llevó a cabo el mismo análisis. Sobre la base de los resultados de este análisis, pudimos hacer algunas recomendaciones iniciales en relación con el intercambio y el almacenamiento de los datos en las áreas más allá de la jurisdicción nacional en ambas regiones. Diferenciamos entre opciones a corto plazo, disponibles para utilizar durante el proyecto ABNJ, y a largo plazo, disponibles que sean disponibles y más adecuadas para utilizar luego más allá de nuestro proyecto. Nuestros próximos pasos serán consultar a ambas regiones durante los talleres que se realizarán y que serán realizados y que incluyen sesiones sobre datos para analizar diferentes opciones de gestión de datos, los problemas y desafíos y las oportunidades que existen en la región. Eso también dará forma, también como que formará el desarrollo de una herramienta de datos que está adaptada a las necesidades de la región y que habremos y que vamos a identificar y que esperamos sea la más adecuada para llevar a cabo la planificación en áreas más allá de la jurisdicción nacional, considerando los vacíos y las capacidades actuales. Estos reportes se publicaron recientemente y están disponibles en línea a través de los enlaces que aparecen en pantalla. Los informes hacen recomendaciones generales que se aplican a ambas regiones y también recomendaciones específicas para cada región. En términos generales, se recomendó utilizar o adaptar una plataforma preexistente en vez de crear una plataforma nueva. En el Océano Pacífico Sudoriental, SpinCam se identificó como la mejor opción dado su reconocimiento en la región y su gran pertinencia para el proyecto. En la región Índico Occidental, la opción regional recomendada de intercambio y almacenamiento de datos fue el mecanismo de intercambio de información del Convenio de Nairobi, también debido a su pertinencia para la región piloto del proyecto y a la cual su mandato, o sea, el mandato le corresponde a los objetivos del proyecto. Nuestros próximos pasos en este proyecto son identificar las necesidades específicas de gestión de datos, capacidad y usuarios en los talleres que se realizan en las regiones piloto y los inventarios de metadatos regionales. Expandir nuestro trabajo actual mediante la evaluación de portales de datos existentes o potenciales que puedan apoyar el intercambio de datos intersectoriales a nivel mundial más que a un nivel regional. También esperamos seguir involucrándonos con los países en relación con sus necesidades de planificación basada en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Y finalmente, tenemos como objetivo continuar los debates sobre la necesidad de una herramienta de datos para las áreas más allá de la jurisdicción nacional, en colaboración con Grid Arundel y conforme a los hallazgos de lo que hemos hecho a nivel regional. También hay próximos pasos más detallados que se están analizando como posibles opciones. Por un lado, el desarrollo de un portal beta de Common Notions que permita visualizar los diferentes datos pertinentes para la región de alta mar, tanto desde perspectivas regionales como temáticas. Esto no sería un repositorio de datos, sino una herramienta para compilar datos de una gran variedad de hosts, por ejemplo, utilizando servicios web. El portal incluirá los enlaces a las fuentes de los datos y demás información pertinente, por ejemplo, medidas de gestión aplicables, entre otros. También tenemos como objetivo que este portal se comparta con con ciertos usuarios seleccionados para ayudar a mejorar su funcionalidad antes del lanzamiento de la herramienta en un evento, en el evento de lanzamiento. Bueno. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta actualización de las actividades del proyecto ABNJ Deep Seas en materia de datos. Por favor, no dejen de comentarme cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan también la pueden dirigir a mí, Andrea Vaquera, en el correo electrónico que ven en pantalla. Y estas diapositivas estarán compartidas en la página de Common Oceans, que también ven el link en pantalla, o me pueden escribir en mi correo para pedir una copia de este seminario web. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.